Me confirman si me oyen bien. Tengo unos problemitas aquí de conexión. Gracias. Ténganme paciencia. Aquí tengo listo el celular. Yo espero que no se me caiga la conexión. No voy a usar la cámara. Perdónenme, no voy a usar la cámara para que no se me caiga la conexión y podamos tener mejor conexión, ¿les parece? Bueno, bendiciones para todos. Quiero no volver a verles. Aquí no me vean, pero yo sí les veo. Gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, ¿verdad? Bueno, oremos y empezamos, mis hermanos. Disculpen ahí las molestias de la conexión, pero vamos a avanzar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la misericordia que tú nos das y esta nueva oportunidad que nos permite, Señor, de avanzar en tus conocimientos, este tiempo que nos regalas, bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por tu vida, tu familia y el ministerio que les has entregado también, Señor. Queremos pedirte que tomes este tiempo de clase, Señor, nos dirijas, nos guíes y nos ayudes de manera especial. Te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí estoy. Si me cortas, me toca quitar la cámara. Ok, queridos. Qué bueno volver a verles. Vamos a seguir entonces avanzando. Recuerden que hace 8 días terminamos viendo todo lo de primero los desafíos generacionales o de la generación. ¿Qué desafíos representa el trabajo con las generaciones de hoy? Hicimos una lectura del ministerio generacional histórica y terminamos hablando sobre la óptica bíblica y el análisis de los contextos de los jóvenes y adolescentes, ¿recuerdan? Entonces vamos a retomar esa parte que quedamos ahí, que estamos viendo unos últimos personajes. Les voy a compartir aquí la pantalla. Y la idea es que, bueno, estábamos viendo esto de los jóvenes, las escrituras y su contexto y su desarrollo de vida, ¿recuerdan? Y hablamos de estos, estamos hablando de estos jóvenes. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué les estaba yo explicando esto? O lo traía desde la clase pasada, pues porque, hermanos, la vida de estos jóvenes, su vida personal, sus relaciones familiares, la espiritualidad, la mentalidad que ellos manejaron, pues nos permiten tener a usted y a mí una luz bastante grande y suficiente también en este tiempo para entender un poco acerca del trabajo, en este caso de consejería o de trabajo con las generaciones de hoy, con los jóvenes y con los adolescentes. Entonces, digamos que por eso los traje yo, los tengo yo, digamos, en colación para que ustedes puedan tener una luz bíblica de cómo fueron algunos jóvenes en su vida personal, en sus relaciones familiares, en su espiritualidad, qué tipo de mentalidad tenían y cómo, verdad, eso nosotros, digamos, nos ayuda o nos da luz para entender un poquito más todo esto del contexto y de la óptica bíblica. Recuerden que les estoy mostrando desde la clase pasada la óptica bíblica, la óptica bíblica de los contextos de los jóvenes y los adolescentes, que pues es un asunto bien, no solamente importante, sino que les va a dar a ustedes también, en este caso, luz, para poder entender un poco más la perspectiva de lo que tenemos que trabajar con los jóvenes y con los adolescentes. Entonces, hablamos un poquito de Caín, de Cam. Yo les había puesto a ustedes que miraran un poquito y estudiaran un poco acerca de la historia de cada uno de ellos en el chat. Y también de la de Esaú, hablamos un poquito de eso. Pero déjenme hacer un repaso de, digamos, de esto, de lo que trabajamos en cada uno de estos jóvenes hace 8 días. Por ejemplo, si ustedes recuerdan allá entonces en Génesis, la historia de Caín, algo les explicaba yo que Caín es la muestra del joven que no tenía una identidad clara, no tenía claro su lugar en su familia, no tenía claro quién era, digamos, él para el Señor y también para sus papás. Porque recuerden que Eva dice acá que por voluntad de Jehová adquirido. Entonces Caín representa hoy a muchos de los jóvenes y adolescentes, o nos permite ver hoy a muchos de los jóvenes y adolescentes que tienen ese problema, vamos a decir, de identidad o de su lugar, el lugar suyo en su familia, ¿no? Caín también representa al joven que tiene un corazón lleno de celos, lleno de envidia,
Pero es algo Carlini, interesante, como está el perdón que relato. le interrumpa con su clase. Hay alumnos que no le entienden lo que está hablando por su audio. No sé si serán los auriculares. ¿Los demás me escuchan bien o cómo estamos? Más o menos, Pau. Ya lo voy a hacer. Voy a dar los auriculares. A ver cómo. Ahora, ¿cómo me oye? Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Ok. Esta tecnología, santo Dios. Entonces, les estaba explicando, queridos, Caín representa este tipo de joven que tiene un conflicto no solamente con su identidad, su ubicación en su casa, en su lugar de familia, quién es él para su familia, para sus padres, sino que Caín también representa la forma incorrecta de muchos jóvenes hoy en su vida espiritual de presentarse al Señor. Recuerden que Hebreos dice que la ofrenda de Abel Abel presentó un buen sacrificio porque lo hizo por fe, por fe. Entonces eso me da mi luz y me da a entender, yo puedo entender aunque el relato no lo diga, que entonces Caín fue un joven que no tenía una fe, vamos a decir, correcta, profunda, madura para acercarse a Dios, porque se acercó comparándose con su hermano. Representa mucho de sus jóvenes hoy, de los adolescentes y jóvenes hoy. Tienen una fe inmadura, tienen una fe que no crece, que no avanza, tienen una fe que, digamos, lo que se preocupa más es más el hacer que el ser delante del Señor, porque somos para Dios, ¿no? El texto de Caín en Hebreos, no, en Génesis, perdón, ustedes recuerdan que ahí dice que decayó el semblante de Caín, se ensañó en gran manera y decayó en semblante. Ese ensañamiento y ese decaimiento del semblante de Caín, si ustedes analizan, hermanos, es algo que se ve mucho en los jóvenes de hoy, en algunos adolescentes hoy. Recuerden que la depresión no solamente se expresa con una tristeza profunda, la depresión en los jóvenes y adolescentes se expresa con una ira reprimida también. Caín representa la ira reprimida. ¿Cómo la desfogó? Matando a Abel. Entonces me representa este tipo de jóvenes con un semblante decaído, ensañados contra el mundo, contra la vida, contra el gobierno, contra todo el mundo. ¿Ven? Entonces fíjense cómo me ilustran estos jóvenes, y eso que solo les estoy hablando de Caín, cómo me ilustran estos jóvenes mucha de la realidad y el desarrollo de vida, el contexto de los jóvenes de hoy, adolescentes de hoy. Parte de lo que les expliqué también de Cam. Cam, por ejemplo, representa la deshonra a los padres, la deshonra a las autoridades. Cam representa la burla a las autoridades, porque Cam fue una persona que deshonró a su papá. Deshonra incluye en algunas ocasiones burla, ¿no? La deshonra no solamente es desobediencia, la deshonra es burla, la deshonra es irrespeto. Cam representa ese tipo de jóvenes hoy. Tenemos jóvenes que poco o nada les vale la autoridad, ya sea en sus casas y la de afuera. Entonces son jóvenes que como Cam deshonran y respetan, se burlan de la autoridad. Ahora, aquí yo tengo que hacer una salvedad. No estoy hablando ahorita de Noé. Más adelante lo voy a tocar. Noé tuvo su error, obviamente. Pero se los voy a resumir en esta frase, queridos y amados, para que como padres, líderes, pastores lo tengamos en cuenta. El pecado paternal no excusa la rebelión de los hijos. ¿Ya? O se lo vamos a poner así. El pecado de los padres no es excusa para la impiedad o la iniquidad de las generaciones de hoy. Ah, no, es que como mi papá se emborrachó, hubiera podido decir Cam, pero no, señor. Ustedes ven cómo termina el relato. Cam recibe la maldición de su padre.
Entonces, Cam me representa también, esto que voy a decir va a ser un poco duro y de pronto va a levantar algunas preguntas más adelante y está bien. Pero Cam me representa el tipo de generación hoy que en vez de caminar en bendición, caminan en maldición. Entendamos lo que significa maldición. La maldición bíblicamente es estar separado de Dios, alejado de Dios. No es otra cosa más que eso. ¿Ya? Entonces, Cam me representa eso porque ustedes saben que él fue el padre de todas las naciones de Canaán y cómo fueron estas naciones, ¿no? Cam también me representa el tipo de joven y adolescente hoy desinteresado en sus relaciones familiares. El texto no me lo muestra. Cam nunca se interesó por su papá, mucho menos por su mamá, mucho menos por sus hermanos. Los hermanos cubrieron la desnudez de Noé, acuérdense, pero Cam no, tampoco le interesa. Y hoy yo veo con mucha preocupación que hay una generación que se está levantando así, que le interesa poco o nada sus relaciones y su vida familiar. Esaú, ustedes conocen la historia de Esaú. Esaú también es un tremendo ejemplo de los jóvenes y la generación de jóvenes y adolescentes hoy carnal, débiles a los apetitos carnales. ¿Por qué? Porque recuerden que Esaú tenía el mismo lugar que Caín. Eran los primogénitos, eran los que en cierta manera iban a llevar sobre sus hombros, vamos a decir, una responsabilidad en ese tiempo mayor. Pero Esaú representa al joven que por su carnalidad, representado en un plato de lentejas, en el apetito carnal, vende, desecha, toma por poco lo que Dios le había dado, el llamado de Dios, el propósito de Dios con Esaú. Veo entonces hoy a muchos jóvenes y adolescentes como Esaú. Yo le digo el síndrome de Esaú. Desechan el propósito que Dios tiene para ellos por vivir en su carnalidad, por satisfacer sus deseos carnales. Entonces hoy tenemos una generación, hermanos, y vamos a decirlo así sinceramente, y eso nos da un reto a nosotros como pastores. Una generación muy carnal. Ponles a escoger entre un plato de lentejas y la bendición de Dios. La mayoría se va a ir por el plato de lentejas. Eso fue lo que hizo Esaú. Ahora, Esaú también me representa a los jóvenes que quieren reclamarle a Dios sus derechos cuando ellos mismos los han desechado. Porque ustedes saben que más adelante en el relato, Esaú empezó a querer reclamar su primogenitura. Hey, brother, pero si ya la vendiste, ya la entregaste, ¿qué estás reclamando? ¿Me entienden? O sea, jóvenes de hoy, adolescentes de hoy, no reclames algo que tú mismo desechas por tu corazón y por tu estilo de vida. Eso es algo contradictorio. O sea, es como si una de mis hijas me dijera a mí hipotéticamente, papá, yo no quiero nada de ti, no me des nada. Oh, perfecto, es ok. Pero después viene y me reclama, oye, pero es que no me has dado lo mío. Pero si tú misma me dijiste que no querías nada. Eso fue lo que hizo Esaú. Ya, ahora, Esaú es muy parecido al corazón que tuvo con Caín, porque también quiso matar a su hermano. Quiso matar a su hermano. Entonces Esaú representa este tipo de generación también, vamos a decirlo así, una generación que anda muy ocupada, una generación que anda con extremas actividades. Me gusta ver en el relato que dice que Saúl era cazador, era esto, en la casa andaba ocupado, en el campo andaba moviéndose, andaba... Y no que estaba mal, pero en alguna manera eso fue lo que lo llevó a la carnalidad. ¿Por qué? Porque llegó cansadísimo de tanto que hacer y por eso prefirió el plato de lentejas, ¿ven? En unos relatos, hermanos, en los relatos históricos como estos de Génesis, uno tiene que aprender a leer esos detalles, uno tiene que aprender a tenerlos en cuenta. Entonces la generación de hoy es una generación que puede estar muy activista, quiere meterse en muchas cosas, quieren hacer mucho, quieren hacer lo otro. Y eso les lleva también a ser débiles espiritualmente, secos espiritualmente. ¿Y qué decir de Sansón? Pues Sansón, hermanos, ustedes saben, fue uno de los grandes jueces del pueblo de Dios que Dios usó. Pero Sansón también me representa una generación llevada por la lascivia. Sansón solo anduvo detrás de mujeres impías que no eran del pueblo de Dios. Se acostó con rameras. Buscó mujeres que no eran de su pueblo. Entonces,
Eso está muy enfocado en la lascivia, está muy enfocado en el libertinaje sexual. Juzguen ustedes si eso es lo que se ve en la generación de hoy. El libertinaje sexual a todo dar, no hay problema. Ah, bueno. Si deseas estar con una Dalila, entonces después no te estés quejando que te quedes sin ojo. Sansón también me representa una generación egocéntrica, ensimismada, orgullosa y prepotente. ¿Por qué? Porque Sansón fue un tipo que se mofó mucho de lo que Dios le había dado y le gustaba mofarse. Ah, yo sé descubrir estos misterios. Ah, yo les pongo este misterio y díganme si saben, ¿se acuerdan? Y es cuando amarra todas las colas de esas zorras. O sea, Sansón era un bonachón, vividor, buena vida, vamos a decirlo así. Entonces representa parte de la generación de hoy también, jóvenes y adolescentes que son egocéntricos, ellos mismos son sus ídolos, eh, quieren sobreponerse, sobresalir como ellos quieran con sus medios. Y pues lo más, digamos, triste de Sansón, desobediente a la indicación de sus padres y desobediente al Señor. Porque los padres sí le preguntaron por qué estaba escogiendo una mujer que no era del pueblo. Y él dijo, yo la quiero y punto. Una generación caprichosa y terca también representa a Sansón en muchos jóvenes y adolescentes. Oye, entonces, si se dan cuenta, hermanos, el asunto es bien complejo, pero bueno, la Biblia no está llena solo de esos malos ejemplos. Hay dos grandes ejemplos que fueron José y Daniel. Pues traigan a la memoria ustedes las historias de José y de Daniel. Porque José y Daniel me representan una generación diferente en contexto, en espiritualidad, en mentalidad, en relaciones familiares. Fíjate, por ejemplo, José, hablemos un poquito de José, el relato que está allá de Génesis. José, aunque su padre no supo manejar de manera correcta sus relaciones, José me deja ver a un joven y un adolescente humilde pero tratado por el Señor. José me deja ver un joven y un adolescente que mantuvo sus convicciones sobre las costumbres, aun a pesar de lo que vivió. José me deja ver a los jóvenes y adolescentes de hoy que prefieren los procesos y saben vivir los procesos y dejan que Dios les trate por medio de los procesos de la vida a los instantáneos. ¿Qué procesos tuvo José? Vendido como esclavo, desechado por los hermanos, trabajó como esclavo, terminó en la cárcel, ¿no es cierto? Terminó acusado. Pero recuerden que José empezó en el hueco, o José empezó en la, vamos a decir, en la letrina, y terminó en el palacio. Ahora al final doy el espacio para las preguntas. Entonces José me deja ver a los jóvenes de hoy que nosotros también tenemos la responsabilidad de enseñarles los procesos sobre los instantáneos. La vida no es de instantáneos, la vida no es de cosas fáciles. ¿Quieres llegar al palacio del rey? Pues tienes que vivir el proceso. ¿Quieres llegar a un puesto a una posición donde Dios te use, donde Dios te dé su gracia y como joven te use? Tienes que vivir los procesos. Tienes que vivir los procesos como José los vivió. Entonces, la vida de José muestra también al final de la historia, ustedes ven, que muestra que José también se permitió reconciliarse con sus hermanos, con su papá. El joven que se permite tener la sanidad de Dios, permite vivir el proceso de sanar las heridas, de sanar las vicisitudes, las dificultades que la vida le había presentado a José mismo. Entonces, fíjense, hermanos, que comparando con Caín, comparando con Cam, comparando con estos otros que vimos antes, José es un joven modelo. José fue un joven que supo vivir la fe. Y desde adolescente, ustedes lo ven, que fue un joven que respetaba a sus padres, obedecía a sus padres. Entonces, hermanos, no todo está perdido. Si podemos levantar una generación así también como José en el Señor, estamos llamados a levantar una generación como José. ¿Y qué decir de Daniel? Pues Daniel fue otro hombre que mantuvo sus convicciones sobre sus costumbres, no las negoció, propuso en su corazón
no contaminarse con la comida del rey. Daniel fue un joven que mantuvo la influencia sobre la integridad. O sea, ¿cómo pueden ser los jóvenes hoy de influencia? Sobre la base de la integridad. Tú no puedes ser influencia, y eso hay que enseñarle a los chicos y a las chicas hoy, tú no puedes ser influencia si no eres íntegro delante de Dios. Puedes tener títulos, tú puedes tener dinero, tú puedes tener posiciones, tú puedes tener cargos, pero si tú no eres íntegro, la influencia no será la que tuvo Daniel. Entonces Daniel, cuando ustedes leen el relato en el libro de Daniel, se dan cuenta de esa primera declaración. Daniel 1, versículo 7, propuso en su corazón no contaminarse, no por la comida, sino por lo que había de trasfondo de la comida, lo que representaba la comida del rey y su bebida. Pero hermanos, ustedes ven jóvenes hoy que poco les interesa la integridad delante de Dios. Daniel y José también me dejan ver esto que ustedes ven ahí en la diapositiva, el carácter sobre la madurez. ¿Cómo podemos tener una generación de jóvenes maduros que tengan carácter, más bien? ¿Qué es tener carácter? Ser maduros espiritual, tener madurez para tomar decisiones sobre principios y moralidad bíblica. Eso fue lo que Daniel hizo. Sus amigos también. Ustedes recuerdan el resto del relato de Daniel, cuando los obligaron a doblegarse a sus amigos ante la estatua. Ellos dijeron, no es necesario que nos preguntes, no lo vamos a hacer. Ah, bueno, entonces se van para el horno, nos vamos para el horno. Eso es madurez de carácter. El entendimiento de la dinámica de la familia, por ejemplo, lo vemos también en José, con lo que les mencioné ahorita de su restauración, de su perdón al final con su padre, con sus hermanos, ¿no? Y claro, todo esto basado sobre el entendimiento de esta influencia, integridad, carácter, procesos y las convicciones sobre las cosas. La idea de hoy, ahorita un momentico, cambio hasta acá, es poder, digamos, trabajar los niveles de conocimiento bíblico que debe tener un padre, un consejero, un líder, un pastor de jóvenes, de adolescentes. Hoy vamos a mirar un poquito de eso. O sea, cómo los padres pueden ejercer el liderazgo, un liderazgo capacitado, un liderazgo con seguimiento de apoyo pastoral. Hoy trataremos de desempeñar un poquito esto. Bueno, mis dos hermanas que tienen preguntas. Hermana Sara. Hermanito, muy buenos días con todos. No era sobre la clase porque he entendido todo muy bien. Es a pedirle a la hermanita o el hermano Livni Cruz, por favor, que apague su audio porque no me ha dejado escuchar casi nada la clase. Lo ha tenido presente todo el tiempo y se escucha como un eco de un televisor o de la misma clase atrás y no se entiende. El único que lo tiene prendido soy yo. Ese es el audio mío. No sé los demás cómo están escuchando, pero ya cambié lo de los auriculares. No, se escucha muy bien, profesor Livni. Es su ambiente que se escucha como pajaritos o algo eco, pero se escucha muy bien. Ah, sí. El ambiente, sobre el ambiente sí, perdónenme, pero sí, no pero puedo hacer mucho por el se ambiente. escucha muy bien, no se preocupe. Ok, hermana Leslie. Hola, buen día. Yo he crecido mi adolescencia en una iglesia muy dogmática, una iglesia muy radical. ¿Y cómo podemos explicar también la vida de estos personajes como Caín, como Sansón, como Esaú, pensando, como nos dicen en este tipo de iglesias, ese del propósito de Dios? Entonces, a veces cuando oímos eso y somos adolescentes, también afecta nuestro entendimiento y nuestra forma de ver a Dios, porque si Dios nos llena de amor y nos ama tanto, ¿por qué permitió y por qué los destinó a que fuesen así? Esa es ¿cómo yo puedo explicarle a un adolescente ese entender también? No solo verlo con el análisis como ahora lo hemos visto.
Y poniendo también el ejemplo de José, que él fue preferido por su papá y eso marcó la diferencia en el trato de sus hermanos con él. También nosotros como seres humanos tomamos acciones y decisiones que tienen un impacto, no solo el contexto, pienso. Pero mi pregunta es eso, ¿cómo yo le explico si es el propósito de Dios? Ok, hermana Leslie, muchas gracias. Dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa es hablar del propósito de Dios y otra cosa es hablar del destino, ¿ya? Porque es que Dios lo tenía destinado así, nos tenía destinados así. En ese segundo tema no me voy a meter, porque es un tema de hablar de la predestinación y otras cosas que no da lugar en esta clase. Yo te voy a hablar del propósito de Dios y me parece que hablar del destino de Dios ahorita y digamos como que tratar de cerrar todo con esa frase que personalmente me parece que tampoco es bíblica, esa frase de decir, es que era el destino de Dios, creo que eso no es un buen argumento para explicar ni a los jóvenes ni a adultos. Entonces, más bien voy a hablarte de lo primero, del propósito de Dios. Claro que nos sirven. Yo, por ejemplo, he usado esos tres jóvenes para predicar de la siguiente forma a los jóvenes. Tres jóvenes de los que no debemos aprender. Tres vidas de las que tú tienes en la Biblia que Dios permitió que sucedieran con errores, con dificultades y con debilidades, precisamente para que aprendiéramos de esos errores que ellos vivieron. Entonces, el propósito de Dios está ahí. Ustedes y yo sabemos que el propósito de Dios en toda la Biblia se ve tanto en personas buenas como en personas malas. Tanto en historias buenas como en historias difíciles. Y eso nos sirve para mostrarle a los jóvenes y adolescentes que Dios trató, Dios dio oportunidad a hombres y a mujeres de carne y hueso como ellos y como nosotros. Otra de las cosas que se puede usar para enseñar esto es que siempre hay que mostrar en estos casos que Dios dio oportunidad de cambio en todos los casos. Dios siempre pone las dos alternativas. Dios no lo muestra, digamos, ahí en los casos que yo estoy colocando con Cam, con Esaú, y yo lo expliqué parte del sábado anterior, que en alguna manera no permitió, por ejemplo, con Caín, que se pudiera arrepentir de su pecado, porque le dijo, el pecado está a la puerta, tú sabes. Entonces tú sabes decidir entre lo bueno y lo malo, pero él no lo decidió, ¿ya? Entonces creo que una forma de explicar, vuelvo e insisto, en el propósito, más que destino, es usando precisamente estas historias. A veces los jóvenes también vamos a decir, se cansan de que solo les estemos hablando de tremendos ejemplos bíblicos que son súper ultra buenos, perfectísimos, y ellos dicen, yo no voy a poder lograr eso. Pero si les mostramos las dos caras de la moneda, hay que enseñar, digamos, la revelación bíblica completa. Las dos caras de la moneda, la otra cara es esta, que hubo personas, y en este caso jóvenes, como ellos, como nosotros, que tuvieron errores, que tuvieron dificultades. Algunos no quisieron cambiar, otros sí, y Dios lo usa como propósito para que nosotros hoy, y Pablo habla de eso en Corintios, estas cosas están escritas para ejemplo para nosotros, para que nosotros evitemos esas cosas malas y avancemos en las que hacemos. Bien, déjenme avanzar entonces con la diapositiva de hoy, de lo que les dije entonces. El tipo de conocimiento que debe tener el padre, el líder, el pastor, trabaja con jóvenes y adolescentes, vamos a decir, los temas de conocimiento que debemos tener, es decir, cómo podemos tú y yo estar un poco más equipados para trabajar todo esto de la espiritualidad, la psicología, la mentalidad del joven, del adolescente hoy en la casa, como papás, como pastores, como líderes. Eso es lo que vamos a tratar de mirar entonces en esta parte. Miren ahí la diapositiva, por favor. Entonces, hay 6 temas, digamos a decir, principales, no son los únicos, que yo propongo que debe empezar a manejar el padre, el pastor, el líder, la persona que quiere ayudar, asesorar, pastorear jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, un tema es el tema de la identidad. Identidad. ¿Qué es la identidad para el joven? ¿Dónde encuentra identidad el joven? ¿En quién o en qué tiene identidad el joven?
¿Cómo puede Dios darle identidad al joven? ¿Ya? El tema de la identidad, mire, hoy está muy, muy trastocado, muy golpeado. Es un tema que está, si no se trabaja con lo que se debe trabajar hoy, está dañando a muchos jóvenes y adolescentes hoy. Entonces, el pastor, el padre, el líder debe manejar el tema de la identidad bíblicamente. Es decir, cómo tú como joven y adolescente encuentras identidad en Cristo, en el Señor. Porque tienes la identidad de hombre, de mujer dada por Dios. Porque tienes esa identidad sexual. Porque tienes esa identidad, digamos, o cómo descubres tú esa identidad que Dios mismo te ha dado como joven, como adolescente. El tema de la identidad es un tema súper importante y trascendental en el padre, el pastor o el líder que trabaja con jóvenes. Otro tema, lo ven ustedes ahí en la pantalla, es el tema de las relaciones. ¿Han escuchado ustedes ya esa frase? Relaciones tóxicas, ¿no? Personas tóxicas entre los jóvenes hoy y adolescentes, ¿no? Precisamente un tema en el que debemos usted y yo guiar mucho a nuestros jóvenes y adolescentes hoy es el tema del manejo de las relaciones. ¿Cuál es el propósito de las relaciones familiares? ¿Cómo se edifican las relaciones familiares entre hermanos, entre padres e hijos, hijos y padres? Pero también hablando de relaciones, por ejemplo, sanas a nivel sentimental del joven. ¿A qué edad? ¿Sobre qué parámetros? Yo sé, digamos que en este caso estoy frente a ustedes, hermanos, y este es un grupo interdenominacional y como lo he dicho desde el principio, cada denominación maneja sus términos y sus parámetros, pero así yo mismo animo a que las denominaciones tengan, en este sentido de relaciones sentimentales con los jóvenes y adolescentes, tengan términos claros de, por ejemplo, enseñarle a un adolescente qué edad es la edad, digamos, en la que se puede empezar a hablar de una relación sentimental eh, y manejarla de manera sana, madura, ¿no? Eh, lo que ellos tildan hoy los jóvenes como relaciones tóxicas, ¿por qué las tildan así? El padre, el líder, el pastor debe manejar eso también, debe conocer un poco ese asunto también. Entonces, este es otro tema muy importante que también, por eso digo en términos generales, debe formar parte del conocimiento y del conglomerado que maneje un pastor, un líder, un padre, un servidor de jóvenes y adolescentes. El otro tema que ven a mano derecha es el plan de vida en cuanto a vocación y llamado. ¿Cómo les estamos enseñando a los jóvenes a estructurar y a desarrollar su plan de vida? Plan de vida en cuanto a vocación, qué van a hacer después de que salgan de bachillerato, a qué se van a dedicar, qué van a estudiar, cómo van a trabajar, qué llamado tienen, qué llamado pueden servir, desarrollar en su vida, con su familia, en su profesión, qué llamado tiene la iglesia, cómo desarrollan su vocación por medio del llamado por fuera de la iglesia. Entonces, hablar del plan de vida con los jóvenes hoy es hablarles precisamente de cómo ellos descubren su vocación, pero también cómo descubren su llamado, ¿no? Digamos que eso es una parte muy, muy, muy importante también en cuanto al trabajo mental, espiritual, psicológico con los jóvenes y con los adolescentes hoy, ¿no? Otro tema que lo ven a mano izquierda de su pantalla es el tema de la cosmovisión. Para que pensemos un momentico, hermanos, ¿qué es cosmovisión? La forma de entender el mundo, la forma de ver el mundo hoy. ¿Con qué lentes veo yo el mundo? ¿Con qué lentes me acerco al mundo hoy yo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo le enseñamos al joven cuáles son las bases de su cosmovisión? ¿Qué bases debe tener un joven cuando va a entrar a su época, a su etapa de vida universitaria en su cosmovisión? ¿Qué bases debe tener? ¿Cómo puede alimentar su cosmovisión de manera correcta y bíblicamente el joven hoy? Entonces son parte de temas que hoy deben trabajarse y que el pastor, el líder, el padre debe ayudar a construir en su joven, en su adolescente. El otro tema que ustedes ven ahí a mano izquierda de sus pantallas, ¿por qué de la iglesia? Cuando un joven les pregunta a los papás, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Pero es que no, ¿por qué se necesita la iglesia? Creo que es importante saber argumentar y enseñar al joven hoy, al adolescente, oye, ¿por qué necesitas la vida de iglesia? ¿Por qué formas parte de la iglesia? ¿Para qué formas parte de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Quién inventó la iglesia, por ejemplo?
¿no? ¿Por qué los jóvenes hoy? Miren, después de pandemia, yo he hablado con muchos líderes, pastores de jóvenes, que sus jóvenes y adolescentes no quieren volver a la iglesia, no quieren volver a las reuniones. Esta es una buena pregunta que entra al caso, poder contestarles y llevarles al entendimiento del por qué necesitan ir, por qué necesitan estar en la iglesia. Y otro tema que ustedes ven ahí a mano izquierda es el tema de la fe y de la espiritualidad. ¿Cómo construyen su fe? ¿Cómo alimentan su fe? ¿Cómo tenemos jóvenes maduros en la fe? Jóvenes espirituales, que significa que seas espiritual, que ames a Dios, que honres al Señor con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu. ¿Qué significa la fe y la espiritualidad en los jóvenes hoy? ¿Cómo el ministerio de jóvenes hoy alimenta la fe y la espiritualidad de los jóvenes? Otro tema, digamos, muy importante. Entonces, si ustedes ven, amados hermanos y hermanas, estos 6 temas son temas básicos que todo padre, pastor, líder de jóvenes y adolescentes debe, digamos, de manera mínima conocer y manejar para de esa forma guiar e instruir, digamos, a los jóvenes y a los adolescentes con los que esté sirviendo, trabajando o avanzando, ¿verdad? Miren esta otra diapositiva. Aquí en esta otra diapositiva se habla, o yo les quiero mostrar los niveles de conocimiento bíblico del consejero juvenil. ¿Cuáles son los niveles que debe tener un consejero juvenil? O un padre, un pastor, un líder que quiera trabajar consejería, seguimiento, apoyo con las generaciones de hoy. Y empiezo de abajo hacia arriba. Teología básica. Sea la denominación en la que tú pertenezcas o pertenezcamos, se debe manejar una teología básica. ¿Qué es teología básica, pastor? Por ejemplo, ¿quién es Dios? Los atributos de Dios. ¿Quién es Cristo? La persona de Cristo. La obra de Cristo. El Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado? Teología básica. ¿Quién es el hombre para Dios? ¿De dónde surgió lo creado? ¿Eh? Esos son temas, hermanos, de teología básica. Que a lo que estoy apuntando es que un consejero juvenil o un consejero que quiera trabajar con las generaciones de hoy debe tener los mínimos conocimientos de teología básica. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo y dónde nació la iglesia? Por ejemplo, un tema de teología básica que está saliendo mucho a la luz hoy por todo lo que se está viviendo es todo esto de la escatología, los últimos tiempos. Hace un joven se acerca y a preguntarte a ti, a mí, hay un proceso de consejería. Algunos de estos temas básicos. ¿Qué significa que Dios es soberano? Pastor, ¿qué significa que Dios es omnisciente? Son temas básicos, ¿ya? Que debemos aprender a explicar y conocer, por eso dice niveles de conocimiento bíblico, para guiar a las nuevas generaciones hoy. Ahora, si usted mira a mano derecha, cuando usted y yo tenemos conocimientos en teología básica, vamos a poder desarrollar y defender la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La que defiende la teología bíblica básica. La teología bíblica. La sana doctrina es la que no niega a Jesucristo. ¿De dónde sacó eso? Lea Juan, lea Judas, allá está claro, lea las cartas del apóstol Pablo. Hoy hay muchas ideologías, hermanos, que están dañando, convenciendo a nuestros jóvenes. ¿Cómo les argumentamos, los guiamos, los llevamos, les enseñamos la sana doctrina? ¿Cómo diferencian ellos entre lo que es positivismo y fe? ¿Cómo diferencian ellos entre lo que es realización personal, éxito personal y autoestima según la Biblia o según la Escritura y según el mundo? Son temas de sana doctrina que usted y yo debemos tener en nuestro nivel de conocimiento bíblico para avanzar, para aconsejar, para guiarlos a ellos. Todo esto yo he hablado mucho de eso en esta clase, los influencers, de los coaching. ¿Qué diferencia un coaching de un consejero bíblico? ¿Cuáles son los métodos que usted y yo usamos de sana doctrina para pastorear, para guiar,
para llevarlos a la luz de la palabra, ¿ya? Cuando hablamos de una sana doctrina, cuando es una doctrina completa, bíblica, que tiene como eje a Jesús y la revelación está conectada y centrada en la persona de Cristo, ¿no? Todo esto, digamos, si usted lo ve va conectado, una teología básica te debe llevar necesariamente a edificar una sana doctrina. Mire el otro de mano izquierda. Corrientes de pensamiento e ideología contemporáneas. Por ejemplo, hermanos, quiero que se pregunten esto ahí donde están. Conocemos esto de lo que está hablando hoy en día, todo esto de la realización personal, que es un pensamiento, una ideología moderna, todo esto de el positivismo, todo esto de la inclusión, corrientes de pensamiento y ideología contemporáneas en medio de las cuales los jóvenes se están moviendo hoy, están recibiendo, están aceptando, están adaptando. Y el consejero juvenil debe conocer y debe tener claro también. ¿Para qué? Pues poder presentar la sana doctrina y la antítesis bíblica al pensamiento contemporáneo, el facilismo, todo esto del desarrollo personal, todo esto de los métodos centrados en que por sí mismo podemos encontrar la salida y la ayuda a los problemas de la vida. ¿Qué antítesis bíblica hay frente a eso para enseñarle a nuestros jóvenes y adolescentes hoy? Quiero dejar un espacio aquí, estos 10 minutos para preguntas, mis hermanos. Preguntas hasta acá de lo que hemos hablado. O en su defecto aportes. Oh, vamos bien, eso es bueno. Mi hermana Elizabeth, cuéntame. Hola, profesor, que el Señor le bendiga. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Tengo una pregunta con respecto al tema de la antítesis bíblica y estas corrientes que actualmente están confundiendo, porque esa es la verdad. De repente nos encontramos con ministerios, iglesias, que están tratando de hacer una fusión entre lo que es la palabra de Dios y dentro de eso tratan de meter un poco lo que es la metafísica. También tratan de meter, por ejemplo, lo que es la evolución, se mete un poco con lo que es el budismo y están haciendo una fusión de un montón de teorías o teologías en este caso. Porque nosotros, por ejemplo, otra vez mismo veíamos el tema de una iglesia en sí. No la voy a nombrar, pero sí voy a decir cuáles son sus postulados. Y por ejemplo, ellos hablan mucho del tema primero, el tema de todo lo que tú digas o declares, eso se hará. Eso es uno. Y ahí podemos ver, porque no voy a nombrar más allá cosas porque sería muy evidente, pero ahí vemos claramente el tema de la metafísica. Se están viendo muchos conceptos que ellos están trayendo acá a lo que vendría siendo la Biblia, y ellos lo están incluyendo como parte de la Biblia, de que por ejemplo, el profeta tanto habló de esto y se refería a lo que es la metafísica. Si tú ves esto o visualiza, esa es la otra palabra que utilizan, visualiza lo que tú quieres alcanzar, o dibújalo y míralo y ora todos los días por eso, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí? Yo creo que hay cosas que nosotros
como consejeros tenemos que tenerlo súper claro, porque están las corrientes de la nueva era también, que también se está mezclando mucho hoy en día. Entonces, de una manera muy sutil se ha desplazado un poco la sana doctrina, y muchas iglesias tienen la tremenda confusión entre lo que es sana doctrina, nueva era, budismo, metafísica, evolucionismo, varios otros conceptos que en realidad no corresponden propiamente tal a la Biblia y menos a la sana doctrina, al contrario, nos apartan. Entonces, yo pienso que sería bueno también hacer de repente dar un pequeño consejo con respecto a esto, porque me ha tocado, he hablado con muchas personas, muchos hermanos de diferentes iglesias, y tienen de verdad una ensalada de conceptos, de ideas, y cuando me hablan yo los miro y yo les digo, ¿y de dónde sacó eso, hermano? ¿O en qué parte de la Biblia dice? ¿Y usted en qué fundamenta lo que me está diciendo? Entonces, y ahí se quedan. Me dicen, no, es que, y ahí me sacan un libro tanto. Y yo ahí les digo, hermano, pero usted investigó de dónde es el libro. Entonces, esa era mi entre pregunta y acotación. Gracias, profesor. Ok, estoy apagando la cámara para que no se me entrecorte. Básicamente, hermana Elizabeth, pues es muy verídico lo que tú estás diciendo y confirmando parte de lo que acabo de explicar. Yo pienso que yo más bien animaría a los que son aquí pastores, líderes tal vez principales, a dos cosas. Por un lado, a tener cuidado. Lo que pasa con este tipo de mezclas, con este tipo de pseudodoctrinas, es que por lo mismo que ha sucedido con la pandemia, han tomado mucha fuerza precisamente por la facilidad de las promesas y la buena calidad que tienen para ser escuchadas, que presentan a primer dar esas pseudodoctrinas. Entonces, como pastores, como líderes, sí debemos tener cuidado en el sentido de que ese es el boom que se está moviendo ahora, es el boom que está tomando mucha fuerza ahora, no solo en las redes, sino incluso ya se está extendiendo, como usted, hermana, lo mencionaba, a ser acogido y practicado por muchas iglesias, digamos, en el sentido de que este tipo de enseñanzas, vuelvo y digo, de pseudodoctrinas, llaman mucho la atención. Son muy cautivantes, ¿no? Entonces, cuidado, tengamos cuidado, porque la Biblia sí nos anticipa de eso, que iba a haber comezón de oír la sana doctrina. Y se juntarán maestros conforme a sus concupiscencias y desviarán de la fe a muchos. Entonces, amado hermano, pastor, líder que estás acá, principal, ojo con eso. No necesitamos tener la enseñanza o la conferencia del momento boom para necesariamente atraer personas de esa forma. La segunda recomendación que yo daría, y la expliqué ahorita en la diapositiva, teología básica. Todo líder y servidor, y claro está, los que somos pastores, deben tener conocimiento y estudio de la teología básica. Una teología básica, créanme que da las, como dice el término, da las bases. Por ejemplo, si yo tengo claro quién es Cristo, la persona de Cristo, bíblicamente fundamentado, estoy seguro que voy a identificar una de estas pseudodoctrinas. ¿Ya? Si yo tengo claro, por ejemplo, quién es Dios, qué es la fe, por ejemplo,
La fe no es una energía, la fe no es una declaración, la fe no es una fuerza cósmica. Si yo tengo claro qué es la fe, que es un conocimiento básico de doctrina bíblica básica, estas pseudodoctrinas no me van a ganar, hermanos. Créanme, ¿sí ven? O sea, volvamos, y aquí va mi tercer consejo, volvamos a las sendas antiguas. Dejemos de andar buscando, hermanos, pastores y líderes, tantas enseñanzas y tantos libros raros con enseñanzas nuevas. Volvamos a lo básico. Los jóvenes necesitan saber quién es Cristo, qué es la fe bíblicamente. Los jóvenes necesitan saber Biblia, Biblia, Biblia y más Biblia. De manera práctica, de manera llamativa, hay que enseñarles lo bíblico. Volvamos a las sendas antiguas. Y ahora, claro está, mi hermana, que eso sería otro tema, tal vez de otra charla, de otro diploma. Ustedes como líderes y pastores sí tienen la responsabilidad de conocer y entender las pseudodoctrinas, de identificar una pseudodoctrina, una heterodidascaleo, que en griego es una enseñanza diferente. Pablo dijo, no permitas que esas heterodidascaleo, esas enseñanzas diferentes, se impartan en la iglesia. Se lo dijo a Timoteo. Entonces, y Pedro dice, así como hubo en el pueblo falsos profetas, entre ustedes habla falsos maestros. Entonces, tenemos que capacitarnos, tenemos que adiestrarnos. Pues, básicamente podría recomendar eso. Tenemos que escoger de manera correcta nuestras lecturas también, como líderes y pastores. ¿Había alguien más con la mano levantada? Si no, pasamos al receso de 10 minuticos, hermanos. Si hay alguna otra pregunta, guárdenlo para ahorita, después del receso. Y podemos avanzar con eso. Entonces vamos a tener el receso 10 minutos. Volvemos a entrar. Si hay alguna otra pregunta, entonces ahí las respondemos ahora entrando el receso. 10 minutos entonces para que se levante, se tome un buen café y ya volvemos acá con la clase. Ok, gracias. Súper, ya estamos acá. Bueno, veo dos preguntas. Daniela Baeza, luego Daniela Corta. Bueno. Buenos días. Bueno, yo quería hacer un comentario. Creo que acá otra vez vemos la importancia del estudio de la generación. Y creo que es un reto para nosotros, para todos los que estamos haciendo el diplomado, todos los líderes y pastores de jóvenes. Esta última diapositiva que vimos acerca de todo lo que deberíamos saber, todo lo que debemos estudiar y puede que sea hasta un llamado de atención de parte del Señor, porque somos a veces fáciles para decir, sí, heme aquí, envíame, pero también hay una responsabilidad que tenemos que cumplir, o sea, hay cosas que debemos saber y tiene mucho que ver con la pregunta del foro también, del foro, cómo debemos conocer la realidad de los adolescentes, aún las palabras que ellos usan, y no nos podemos como que ya cerrar. Creo que una de las cosas que al menos a mí me ha sucedido en mi experiencia personal, tengo un mes con mi hermanito adolescente acá en casa, es que son como que van demasiado rápidos y a veces están en la clase online y yo le digo, Fabián, no estás prestando atención, dime qué dijo la profesora, porque veo que estaba jugando con el teléfono al mismo tiempo. Y él me lo dice, o sea, me dice, acaba de decir que hay que entregar un trabajo de tantas líneas y no sé qué, y yo, wow, ¿cómo lo entendiste si estás haciendo tantas actividades al mismo tiempo? Y a veces nosotros como que nos cerramos por esta misma brecha generacional a que todo tiene que ser de acuerdo a un parámetro, de acuerdo a alguna estructura. Y cuando ellos vienen a darnos un comentario, lo primero que hacemos es cerrarnos y decir, no, nada que ver, eso que estás diciendo, de cualquier cosa que hayas escuchado afuera, no tiene nada que ver, cuando hay muchas veces que estas teorías que son engañosas, también como que tratan de dibujar y de pintar un poco la palabra. Una vez estuve en un debate donde también era con adolescentes y decían, no, que el socialismo es bíblico, y entonces como que tratando de buscar así las cosas que dice la palabra al respecto. O sea, como que esta generación tiene mucha hambre y trata también de ver hasta qué punto la Biblia apoya estas otras cosas, y nuestra responsabilidad como líderes es, hey, hay cosas que hay que tomar, otras que hay que desechar, y para que ellos no sean engañados.
Es correcto. Sí, digamos, gracias, Daniela. Tú has dicho algo muy importante y es que, pues primero yo los felicito a ustedes, los que están haciendo este diplomado, digamos, todo el interés de estar acá recibiendo todo esto con sus módulos. Esto es parte de nuestra responsabilidad delante del Señor, eh, en capacitarnos, en conocer cada vez más. Pero, por ejemplo, este asunto de las pseudodoctrinas y todo esto que se mueve en ellos, es algo que también yo dejo ahí con ese reto. Algunas cosas yo les voy a explicar acá en este diplomado, pero no todas, no todas. Esto es un asunto de constante estudio, discernimiento, obviamente conexión con el Señor. Las generaciones de hoy son muy cambiantes, entonces debemos conocer su mentalidad, pero sobre todo lo que les estaba mostrando ahorita en la última diapositiva, la antítesis bíblica. La antítesis bíblica. Pero muy, muy acertada tu participación y tu comentario, Daniela. Juana. Ok, hermanos, buenas tardes ya. Profesor, muchas gracias. Solamente al respecto del coach, particularmente yo lo he estado viendo con buenos ojos porque últimamente presentaron talleres y pude aprovechar para adolescentes, ¿no? Porque habían bastante trabajando en cuanto a valores. Entonces dije, qué bien, pero ahora que usted lo menciona, estoy queriendo entenderlo mejor. De repente, ¿podría ampliarlo un poquito más, profesor? Gracias. Claro que sí, hermana Juana, claro que sí. Digamos que aquí, antes de explicar eso, recuerden que tengan en cuenta que cada uno de los profesores que ustedes tienen acá, sobre todo en este módulo, somos una variedad de profesores, ¿no? Aquí no estamos, digamos, profesores ni de una misma denominación, ni de una misma, vamos a decir, énfasis de pensamiento cristiano. Tenemos diferentes. En ese aspecto, en esta pregunta que ha hecho usted, hermana, yo le voy a dar mi punto de vista como pastor y personal en cuanto al coach. Uno de los inconvenientes o de los cuestionamientos que yo veo en el coach para el ámbito cristiano, quiero especificar eso, para el ámbito cristiano. Yo no pongo en tela de juicio el coach en otros ámbitos. Ámbito empresarial, ¿no es cierto? Ámbito laboral, ámbito de tal vez psicología y de otras áreas o ciencias. No lo pongo en tela de juicio porque no es mi área y digamos que eso, en cierta manera, surge o ha surgido para ser establecido en esas áreas. Pero en el área cristiana o en el ámbito cristiano y de la iglesia, el principal inconveniente que yo veo con el coach es que está enfocado, lleva a enfocar la solución, el camino, la respuesta, el alcance del potencial de la persona en sí misma, en la misma persona, en el centro de la persona, en la mentalidad y las disciplinas mentales o personales que desarrolle el individuo por sí mismo. Ese es el principal inconveniente que yo lo veo. Y si me preguntan por qué, pues la respuesta es muy sencilla, amados. Bíblicamente eso no está argumentado. Bíblicamente no está sustentado, o por lo menos yo no lo he encontrado. Lo que yo encuentro en la Biblia es que todo lo que hay en mí tiene que ser cambiado y renovado por Dios. Que mi naturaleza es pecaminosa, que yo, Libni Cruz, no puedo encontrar, hermano. Si no lo he encontrado, si alguno lo ha hecho, por favor, dígame cómo. No puedo encontrar una solución a mi pecado, a mi problema, a mi dificultad en mí mismo, porque cada vez que lo hago me hundo más. Ese es el principal inconveniente.
vamos a decirlo así, el humanismo y la centralidad en el hombre que manejan la mayoría de disciplinas y técnicas del coach, ¿ya? Y lo otro, puedo sumarle otra, y es que si yo soy tu coach, entonces tú me necesitas a mí para encontrar el camino de tus problemas y de tus soluciones. Yo soy tu coach. Yo te digo cómo y qué debes hacer. Y pues yo no veo eso tampoco en la Biblia. Yo en la Biblia veo que yo tengo que llevar al hombre, al joven, al adolescente a Cristo. Tengo que llevarlo a que él se conecte y se rinda a Cristo. Tengo que llevarlo a que él establezca su cambio de mente, de corazón en el nuevo hombre creado según Cristo. Entonces, por eso trato de dar esta respuesta con el marco con el que se debe dar, ¿no? Y con la aclaración que hice al principio. Creo que eso es como lo que puedo esclarecer ahí. Habría mucho más para hablar, pero básicamente eso. Daniela y luego George. Hermano, buenas noches para mí y para ustedes buenas tardes. Realmente, bueno, tengo dudas en lo que acaba de hablar, porque para mí un coach no es una persona que va a decirme continuamente lo que yo he de hacer. Un coach es una persona que viene, te da unos consejos y bíblicamente yo creo que la palabra de Dios dice que hemos de trabajar con nuestra mente. O sea, cuando yo me convierto, si yo no trabajo con mi mente, yo sigo con la mente sucia que traía o la mente diabólica que traía. Entonces yo tengo que trabajar en mi mente. El problema más grande para mí hoy en día es que los jóvenes no saben trabajar en su mente y no saben cómo tirar para adelante. Y un coach es una persona que está a tu lado, no siempre, no cada día, sino que a lo mejor pues te ayuda para reflexionar en algo. No sé, es que mi concepto es quizá donde yo vivo, en lo que yo conozco es distinto. Limni, yo respeto lo que dices tú, realmente no me parece, o sea, me parece que no es lo correcto del coach. Pero puede ser que cuando los coaches son humanistas y no son cristianos, evidentemente van a traer ciertas teorías o ciertas ideas que no son convenientes. Y otra cosa, gracias Limni por animarnos a estudiar cada día más, a prepararnos cada día más. Yo tengo 63 años y sigo preparándome, no para adolescentes, por supuesto, porque creo que ese no es mi campo, pero sí para cuidar a muchas personas que lo necesitan. Y realmente está siendo un descubrimiento grande contigo y estoy muy, muy contento de estar en este curso. Para mí es algo fenomenal y perdona que yo lo veo distinto, ¿no? Está perfecto, Daniel, no, está perfecto, gracias, gracias. O sea, a mí me gusta eso, me gusta escuchar los puntos de vista así, en eso también podemos crecer. Yo creo que debo hacer entonces ahí una aclaración con lo que te acabas de explicar. El concepto y el término, la misma utilización de coach, créanme que ha variado muchísimo, diferente. Eso tiene una miscelánea y tiene un collage tremendo, ¿ya? Por eso digamos que la respuesta que yo argumenté al principio con la pregunta que hizo la hermana, la delimité dentro del marco cristiano. Por ejemplo, hermanos, lo que ustedes y yo estamos haciendo no es coach. Lo que ustedes y yo estamos haciendo es consejería pastoral bíblica.
Entonces, ¿en qué va la diferencia? Para aclarar un poquito en lo que aportó nuestro hermano, que me parece muy pertinente también, es que habría que mirar las diferentes posturas que tiene el coach en el área secular y en las diferentes ciencias, ¿no? Pero en el ámbito cristiano, vuelvo y digo, en la iglesia, yo no soy el coach de ningún joven, yo no soy el coach de ningún líder de jóvenes. Es más, yo no soy el coach de ustedes en este momento. Yo soy un pastor, un maestro que les está enseñando a la luz de la Biblia y ustedes son los que escogen y los que deciden delante de Dios. ¿Sí ven la diferencia entonces? No estamos llamados como consejeros bíblicos y pastorales a darle de nuestra mano o de nuestra humanidad, vamos a centrarlo más, o de nuestra mente humana, la solución a los problemas a los jóvenes, sino llevarlos a la Escritura, llevarlos al Señor, llevarlos a Cristo. Ahora, lo que mencionabas tú en cuanto a la mente es un problema que no solo tienen los jóvenes, sino que tenemos todos. Pero la Biblia dice, nosotros, y el texto empieza así, ¿quién entonces conocerá la mente y los pensamientos del Señor? Y el siguiente versículo responde, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo alimento yo mi mente para precisamente luchar en contra de esos pensamientos y esas cosas que hay en mi mente? ¿Cómo llevo al joven y cómo alimento yo mi mente de lo beneficioso, de lo piadoso? Con la palabra, con la escritura, con la intimidad con Dios. Y si ustedes miran eso bien, ninguna de estas, vamos a decir, propuestas o principios bíblicos los maneja un coach. Los manejan otros diferentes. Que vuelvo y digo, incluso tienen algunas raíces en el psicoanálisis también, en cosas muy centradas en el ser humano. Entonces, más que todo estoy tratando de ir a centralizar el asunto dentro del marco cristiano y de la misma iglesia. Muy bien, George, y avanzamos. Muy buenas tardes a todos, amados. No, simplemente dos comentarios respecto del coaching, ¿no es cierto? El coach es un entrenador, en definitiva es eso. Pero independientemente, como pastores, como líderes, hay una manera de renovar nuestra mente, más allá de que yo particularmente creo que todas las ciencias tienen positivos y negativos. En todas las ciencias, nosotros debemos tomar alguna cosa. La psicología en sí toda, tampoco se podría decir que no es bíblica toda la psicología, ni toda la medicina. Hay cosas donde el médico dice, ah, no, yo soy el que corto. Sin embargo, yo conozco médicos cristianos preciosos que entienden que es Dios el que guía sus manos para hacer siquiera una circuncisión, para hacer una incisión o para remover un tumor, lo que sea. Entonces, las ciencias, si están supeditadas a la palabra de Dios, no son malas. Ninguna ciencia. Todas las ciencias que nosotros las supeditemos a Dios y entendamos que es Dios el centro de todo, que es, para Dios es la gloria de todo lo que se haga, está bien. Y una manera de renovar nuestra mente es a través del discipulado. El discipulado, haciendo una analogía, es el coaching del mundo. Nosotros cuando discipulamos a una persona, lo ayudamos a entrar en la palabra de Dios, a conocer que es Dios el centro, que es Dios el que sana, que es Dios el que cambia, que es Dios el que mueve, que es Dios el que hace. Y nosotros acompañamos su proceso en el discipulado, justamente para que estos discípulos puedan avanzar en el camino y poder sanar ciertas heridas, ciertos dolores con los que llegamos a Cristo. Todos llegamos a Cristo con áreas de nuestras vidas por sanar, y es necesario que nosotros llevemos a través del discipulado, ¿no es cierto?, a Cristo, a rendirse a Él, a darle la gloria a Él, a entender que es el que cambia, a entender que es el que mueve, a entender que es Él. Todo es por Él y para Él. En Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Nuestra mente la tenemos que renovar para entender la voluntad de Dios, sí o sí. Y para eso, bueno, yo creo que los pastores debiéramos invertir más tiempo en discipular a los líderes, que es algo que se ha dejado mucho de lado. Yo lo veo ahora que estoy en Perú, como muchos líderes no son discipulados y motivo por el cual causan mucho dolor en la iglesia, mucho. Y es una de las cosas, creo yo, que en las que debemos invertir, aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo, invertir nuestro tiempo en discipular líderes, discipular a los mismos pastores. Necesitan ser discipulados, muchos tienen el llamado, gloria a Dios, a veces tienen el conocimiento, pero no tienen ese discernimiento que nos da el Señor y esa capacidad de poder ver que constantemente necesitamos renovarnos en Cristo para ser de bendición para otros. Ese era mi comentario. Perfecto. Muchas gracias, George. Muchas gracias. Sí, señor. Entonces, vamos por ahí. Déjenme completarle un poco más lo que estamos trabajando, hermanos queridos, con la última diapositiva que les mostré, que se las voy a poner. Precisamente sobre ese conocimiento, estos niveles de conocimiento bíblico del consejero. Mire, aquí les estoy señalando con la flechita. Les estaba hablando de que básico que conozcamos las corrientes de pensamiento y ideologías contemporáneas, pero también su antítesis bíblica. Es decir, cuando yo hablo de antítesis bíblica es, por ejemplo, ahorita con las charlas que acabamos de tener y con sus aportes, una corriente de ideología contemporánea, es lo del coach, como se está aplicando a nivel secular. ¿Cuál es la antítesis bíblica? ¿Qué es lo que nosotros podemos, vamos a decirlo así, hermanos, dar y ofrecer a la luz de la Biblia, a la luz de Cristo, que es mucho mejor, que es más poderoso que un coach, que tiene más poder que un coach? Y es lo que puede hacer Jesús en su vida, en mi vida, en la vida del joven, del adolescente. Entonces, por ejemplo, les hablaba yo ahorita de estas corrientes del positivismo. Algo mencionó la hermana en la primera aporte que tuvo, en la primera parte, sobre las declaraciones positivas. ¿Por qué eso es una ideología contemporánea y una pseudodoctrina? La antítesis bíblica es mostrar o enseñar al joven por qué es algo que no está en la escritura. Entonces, el pastor, el líder, el que trabaja con jóvenes y adolescentes debe tener algún conocimiento básico en esa antítesis bíblica. Ahora, miren la que está acá arriba que estoy señalando, la teología pastoral y bíblica. Tú y yo no podemos tener un nivel de conocimiento en teología pastoral y bíblica si no manejamos una teología básica. Cuando hablamos de teología pastoral, estamos hablando de el quehacer pastoral, cómo se llevan a cabo los principios de la escritura, cómo se aplican en la familia, cómo se aplican en el matrimonio, cómo se aplican de padres a hijos, cómo se aplican con las generaciones. Eso es teología pastoral, cómo los principios bíblicos los ponemos en acción en la vida cotidiana, cómo aplican. Y la teología bíblica es la que muchos de ustedes usan acá y debemos usar cuando predicamos y enseñamos la palabra. Teología bíblica es estudiar el texto, su exégesis, su interpretación. La teología bíblica que surge del pasaje mismo. Ese es otro nivel de conocimiento al que debemos llegar. Pero si ustedes se dan cuenta, si ven cómo se va edificando, aquí lo estoy señalando. Una teología básica te lleva a identificar o a tener bases de la sana doctrina. Asimismo, para las corrientes pensamientos de ideología contemporáneas, poder presentar una antítesis bíblica al pensamiento contemporáneo. Y ya, digamos, con estos, mire que estoy señalando acá, con las problemáticas y desafíos juveniles y su propuesta y su respuesta, su proceso, que es lo que les estoy mostrando. Por ejemplo, se los acabé de mostrar en la clase anterior, en el módulo anterior, con los ejemplos de los jóvenes en la Biblia. Todas esas son problemáticas y desafíos juveniles, pero también, ¿qué respuesta da la escritura a eso? ¿Qué proceso nos propone la Biblia y el Señor para trabajar con jóvenes que de pronto tengan algunas inclinaciones o debilidades como Caín, como Cam, como Esaú, ¿verdad? O sea, allá es donde debemos llevar a ejercitar usted y yo el nivel de conocimiento bíblico como consejeros, ¿ya? Como pastores, líderes de las nuevas generaciones de hoy. Entonces, si se dan cuenta, estos 6 niveles de conocimiento, 6 aspectos, es lo básico, hermanos, que debemos, digamos, profundizar, edificar, caminar
para tener un seguimiento espiritual, personal, psicológico, familiar, relacional que usted quiera desarrollar con sus jóvenes y con sus adolescentes. ¿Ok? Déjeme especificarle un poco más, porque eso es parte de este módulo. Lo que sí es y lo que no es consejería bíblica. Fíjense que esto nos va a ayudar a definir un poquito más lo que abrimos ahorita en este segundo bloque con las preguntas y con los aportes que ustedes dieron. ¿Qué no es consejería? Discutir sobre opiniones y puntos de vista. O sea, yo no voy a dar consejería a un joven sentándome a discutir con él sobre opiniones y puntos de vista. Eso no es consejería. Sí debe ser ¿qué? Hablar la verdad y enunciar la palabra de Dios, más que discutir, más que imponer puntos de vista. Muchos jóvenes se quejan de eso, ¿saben? Es que yo no hablo con mi pastor, con mi líder, porque es que ellos quieren eso, imponer, discutir. Bueno, y a veces el mismo joven, digamos que promueve eso, pero el líder y el pastor debe cuidarse de no caer en esa discusión. Hablar la verdad, denunciar la verdad. ¿Qué no es consejería? Presentar un sinnúmero de posibilidades sobre un tema. Eso es lo otro. Jóvenes buscan un proceso de consejería, de seguimiento, de ayuda, de pastoreo, porque necesitan que nosotros podamos darles 1, 2, 3 alternativas de lo que Dios quiere que haga o lo que Dios le llama a hacer. Pero yo he visto, por ejemplo, a jóvenes y a personas aún, que cuando van a consejería salen un poco más enredados, porque dicen, me dieron un poco de alternativas que yo ni sé por cuál ir. Me presentaron como 10 formas en las que puedo, pero yo no sé cuál. Entonces, no es, digamos, dejar al joven y al adolescente con un sinnúmero de posibilidades sobre un tema, sino mire lo que dice al lado, acompañarlo y apoyarlo en cambiar esa conducta y ese estilo de vida. ¿Cómo? Mira, la escritura te propone y te muestra esto. Dios te pide bíblicamente que hagas esto. Dios te está llamando a que cambies esta conducta por esta. No puedes seguir con ese estilo de vida por esta. Entonces vas a hacerlo. Yo voy a orar por ti. Voy a estar pendiente para que me digas cómo vas y vamos con la ayuda del Señor a avanzar en esto, ¿no? Más que un sinnúmero de posibilidades. El que sigue es muy parecido. Tomar decisiones por la otra persona o imponer su punto de vista. Eso tampoco es consejería. Hay que cuidarse mucho de eso como líderes y pastores en decirle al joven o a la persona que estés aconsejando, es que tú tienes que hacer esto. Es que yo te estoy diciendo que debes hacer esto. No, recuerden. Le enunciamos la palabra de Dios y le mostramos lo que la Biblia dice. Pero en última la decisión está en la persona, ¿no? Mostramos el camino de Dios, como lo ven en la otra columna. En la consejería les mostramos cuál es la alternativa que Dios tiene para él y para ella, para el joven, en su pecado, en su tentación, en su problemática. Hay una esperanza en el camino de Dios. ¿Ven? Cuidado con las soluciones momentáneas y con las experiencias espirituales. Yo les he hablado de esto. Hay muchos, y aquí toco otro tema que es un poquito delicado también, que son los influencers. Los influencers que se mueven mucho en las redes hoy, sobre todo algunos influencers cristianos, lo que hacen es dar aspirinas espirituales, es decir, un consejillo que de momentico sirve y, si me entienden, y sale de paso la persona. Entonces solo escucharlo, ay, le gustó y le dio ánimo en el momentico, pero ya cuando se le pasa la aspirina espiritual, ¿qué pasa? Pues que vuelve la realidad. ¿Ven? Hay que llevar al joven a la comunión con Dios, a que restaure la comunión con Dios, a que entienda el proceso de fe, de la vida de fe. ¿Se acuerdan lo que les hablé ahorita de José y de Daniel? Jóvenes que vivieron los procesos buenos, duros, difíciles, complejos, pero también alegres de la vida con el Señor. ¿Eh? Más que soluciones momentáneas, ¿no? Por ejemplo, esos líderes o pastores que a veces por el afán con el que andamos, el joven nos pregunta, no, mira, eso hace un ayuno de 2 días y ora y ya, nos vemos, chao. Ya, eso es una solución momentánea, o sea, no. Hay que tener cuidado con eso también. En todo el conocimiento básico que les acabo de explicar, en toda la diversidad de contextos de los jóvenes que hay hoy, cómo guiarlos y cómo ayudarlos. Dar consejos que hagan la vida más amable del joven tampoco es consejería.
Porque pues eso es lo que todos quieren escuchar, ¿no? Eso es lo que todos quieren saber. Pero que les diga a Dios y su palabra que están en pecado, que si no se arrepienten, pues van a terminar peor, que si no cambian su conducta y su estilo de vida, pues no van a terminar bien. Eso no le gusta a nadie, ¿verdad? Que el pecado trae consecuencias, eso no le gusta a nadie. Entonces, lo que sí debe ser consejería es proveer principios bíblicos que brindan respuestas, que brindan la palabra, dije la palabra ahorita, esperanza a los jóvenes y adolescentes hoy. Hermanos, yo les mostré a ustedes unos ejemplos de jóvenes bíblicamente que son tristes, pero también les mostré otros. Todavía hay una generación santa, todavía hay una generación que quiere buscar al Señor. También tenemos que creer en nuestros jóvenes y adolescentes, tenemos que aprender a darles una oportunidad en el Señor y llevarlos a que con los principios bíblicos ellos puedan recibir la respuesta del Señor. Tenemos mucho joven hoy adolescente que no recibe respuesta según ellos, ¿no? De Dios. Entonces nosotros podemos llevarlos a la luz de la Escritura que vean la respuesta del Señor. La consejería no es manipular la vida del joven o volverlo dependiente del consejero. Aquí voy un poquito a lo que mi hermano preguntó ahorita, referido al coach, porque por lo general la persona sí se vuelve dependiente del coach, en cierto sentido. Ese no es mi propósito. Yo no puedo volver al joven dependiente de mí todo el tiempo que se va conmigo, todas las semanas. No. Tienes que aprender a caminar y a crecer solo en tu madurez con el Señor. Tienes que aprender a edificar tu vida con el Señor. Recuerden que hasta Pablo lo dice. No podemos seguir con los rudimentos, no podemos seguir tomando leche cuando ya deberíamos comer alimento sólido. ¿Ya? Entonces, ayudemos a los jóvenes, lo que sí es consejería es ayudar a los jóvenes a entender su situación mediante la visión bíblica. ¿Por qué te está pasando esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué te está sucediendo esto? ¿Qué dice la Biblia? Esto que estás sintiendo, ¿qué dice la Biblia? ¿Ven? ¿Por qué llegaste a hacer esto y terminaste pensando esto y maquinando esto y haciendo esto? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, según lo que la Escritura dice, llevar al joven al entendimiento de lo que está pasando, sucediendo o atravesando. Y lo último, ¿qué no es consejería bíblica? Dar y mostrar nuestra voz como única, inamovible alternativa a la consejería. Y es que tienes que hacer lo que yo te diga porque te lo estoy diciendo yo y punto. Y no puedes dudarlo porque lo que yo te digo es así, tal cual. Es más bien presentar el punto de vista escritural a cada situación que se vive y se trata. Pastor, te pregunta el joven, y entonces, ¿quién me da la última palabra? ¿Quién? Recuerden lo que los discípulos preguntaron, ¿a quién iremos, Señor? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. El que tiene la última palabra es el Señor. El que da la voz inamovible es el Señor, no nosotros. O sea, no mi opinión personal. Es a lo que estoy, digamos, apuntando acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermano, y miran estas dos columnas, nos van a ampliar un poco más el enfoque tuyo y mío con el contexto y la óptica de los jóvenes y de los adolescentes hoy, hacia dónde es que debemos dirigirlos, llevarlos, cuál es el enfoque que tú y yo debemos tener, hacia dónde es que debemos apuntar, ¿no es cierto? Con todo este trabajo que el Señor nos ha entregado. De aquí, si ustedes miran estas dos columnas, por favor piensen allá y tengan esta pequeña reflexión. ¿Se dan cuenta lo importante de los niveles de conocimiento que debe tener el consejero, el pastor y el padre para poder abordar con su joven en un discipulado, en un trabajo de consejería, en un trabajo de acompañamiento? Los temas que hay en su mente y en su corazón, ¿se dan cuenta, queridos hermanos, a dónde estaba, digamos, a dónde apunta lo que estamos mirando y trabajando en el módulo de hoy? Esto es un asunto, hermanos, de llamado, creo que lo dije en la primera clase que tuvimos, de llamado, de enfoque, de amor, de pasión por lo que hacemos, por los jóvenes, aunque sea duro con los adolescentes, aunque a veces no veamos los resultados. Esto es algo que de usted, de parte suya, de parte mía, exige dedicación, exige trabajo, exige entendimiento. Muy bien. Veo una mano levantada. Sandra, cuéntame. Sí, buenas tardes a todos.
¿Aló? ¿Hola? Ah, bien. Sí, sí, dime. Bien, estaba pensando un poco frente a esa labor del consejero y haciendo bueno, no sé, reflexiones frente a lo que es y lo que no es ser consejero, ¿cierto? Y me venía a la mente, pues, no sé, la forma o quizás los errores que hemos cometido como consejeros y quizás, bueno, yo soy muy cuidadosa de la labor pastoral, soy muy celosa, no soy pastora, pero sí soy de familia de pastor y en algún momento una chica se me acercó y pertenecía a otra iglesia distinta a la que yo estaba, a la que yo pertenezco, y me decía, es que imagínate pues que llevé a mi hija a presentarla ante la iglesia, pues la ceremonia inicial que se hace de los niños de presentación, y no me aceptaron porque mi esposo era cristiano y ya no lo es, ¿cierto? Y yo, de hecho, es una situación que ella no ha podido, digamos, como superarla, porque ella no se resintió con la iglesia, pero no siguió allí, ¿cierto? Porque sintió que no tenía pastoreo, que no tenía acompañamiento, ¿cierto? Que no había como esa, y de hecho la niña pues ya tiene 4 años y la niña nunca la presentó. Y entonces me venía como a la mente todo este tema del pastoreo y de la consejería, porque podemos causar heridas, ¿cierto? A la fe, podemos causar y que pueden ser irreparables, ¿sí? Que pueden ser, no sé, que las personas si no encuentran a alguien que les aconseje, que dé una buena orientación y que esté basado en la palabra de Dios y en el tema de acoger con amor, las personas sí, pueden herirse. Gracias. Así es, Sandra. Sí, gracias por ese comentario también. Trabajo pastoral, el trabajo de consejería, el trabajo de, vamos a decir, sentarnos, dedicar un tiempo, espacio para discipular a un joven, es un trabajo serio y delicado. Primeramente delante de Dios, ¿no es cierto? Nuestra responsabilidad de estar bien, de capacitarnos, de conocer la palabra, pero también de tener el corazón del Señor, de ser sensibles, ¿no es cierto? De tener cuidado con nuestro mismo y con nuestro propio corazón también, la dinámica de nuestro corazón pecaminoso también, a la hora de aconsejar a un joven o un adolescente que también atraviesa por ese tipo de cosas, ¿no? Por eso, digamos, la insistencia de esto, y vuelvo y digo que la valentía de ustedes también en querer capacitarse y querer avanzar en esto que el Señor les ha entregado. Muy bien, déjenme explicarles otra cosa más acá. Ustedes pueden ver ahí. Déjenme hablarles un poquito de una base bíblica para el desarrollo de consejería con los jóvenes. Muy sencilla, esta base bíblica que les voy a dar es muy sencilla. Hay muchas otras, pero esta está basada en Efesios 4. Si tienen su Biblia ahí, lo pueden tener abierto y yo los voy a ir leyendo y les voy a ir explicando. Efesios capítulo 4. Una base bíblica para desarrollar consejería con los jóvenes. Miren lo que dice Efesios 4:1. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 1 me muestra que debemos llevar a los jóvenes a que evidencien y mantengan el estilo de vida en el Señor. Han sido llamados por el Señor, han sido salvos por el Señor, han sido escogidos en su gracia por el Señor. Entonces, esa palabra andéis es vivir, mantener un estilo de vida. Es una primera base y dense en cuenta que es una base muy amplia a la que debemos llevar y por medio de lo cual debemos desarrollar la consejería con los jóvenes. Es para que ellos evidencien y mantengan un estilo de vida en el Señor. Si tú eres del Señor, vive como tal. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, anda como es digno de lo que fuiste llamado. ¿Ya? Lo que en cierta forma Pablo está diciendo en este versículo 2.
con toda humildad y mansedumbre, y esta palabra es clave, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hermanos, los jóvenes necesitan aceptación y paciencia. Este versículo tiene aplicación en dos vías. Esta vía es hacia nosotros como pastores, líderes y consejeros. Humildad y mansedumbre y aceptación, paciencia y soporte con los jóvenes. Yo sé que algunos acá, líderes, pastores, dirán, pero es que, pastor, trabajar con jóvenes, y mejor dicho, es que uno les dice y vuelven a hacer lo mismo, y les dice y vuelven a lo mismo. Sí, pero los jóvenes necesitan esa aceptación y paciencia, ese soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ay, Dios, los que trabajan aquí con jóvenes explícitamente pueden decir si esto es verdad o no. No podemos desarrollar consejería si no tenemos paciencia y soporte, tolerancia con los jóvenes. Entiéndase como lo está diciendo acá en el versículo 2 Pablo, ¿no? En amor, no un amor que es alcahuete y que tapa los errores, claro que no. Una aceptación y una paciencia con los jóvenes de que ellos están avanzando, están madurando, no se las saben todas. O sea, no podemos esperar de los jóvenes que sean supremamente firmes en la fe. Hay un versículo bíblico que creo que algunos o tal vez no lo han leído bien o no lo hemos entendido bien. Los jóvenes flaquean y caen, ¿recuerdan? ¿Cada cuánto? Siempre. Hermanos, los jóvenes siempre van a flaquear y a caer. Por eso Dios nos ha puesto a usted y a mí para que tengamos amor, aceptación y paciencia con ellos y los ayudemos a levantarse de nuevo. Pues si el Señor tiene paciencia con usted y conmigo, hermanos, ¿por qué no podemos tener paciencia y amor con los jóvenes? Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu. En el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos. Esto me habla de la iglesia. Pablo está describiendo en estos versículos un cuerpo, la iglesia, un espíritu que une la iglesia, ¿sí ven? La esperanza de la iglesia, el Señor de la iglesia, una fe de la iglesia. Entonces los jóvenes necesitan el trato de iglesia, de cuerpo, hermanos. Ellos son parte del cuerpo del Señor. Ellos son parte de la iglesia. Más si son jóvenes de tu iglesia, de tu ministerio. Tratémoslos como tal. Guardémoslos en unidad de la iglesia. Yo siempre digo que un miembro fuera de la iglesia, fuera del cuerpo, es una víscera. Y una víscera se muere, se seca. Hoy tenemos muchos jóvenes que se han ido de la iglesia, sí, no han vuelto por rebeldía y por la pandemia, pero también tenemos muchos jóvenes que no han vuelto a la iglesia y se han ido de la iglesia porque se sintieron desechados, relegados. Ellos necesitan el trato de iglesia, hermanos, de cuerpo, que les volvamos a llevar la esperanza, que los animemos en la fe, versículo 5, que si no se han bautizado, pues los llevemos a que se bauticen, si en su denominación creen o no creen eso, ya cada uno aplica eso según lo que su denominación aplique. Que los llevemos a entender que ellos tienen el mismo Padre Celestial que usted y yo tenemos, versículo 6, un Dios y un Padre, es por todos y para todos y en todos, incluyendo a los jóvenes. Y si usted mira ahí en Efesios 4, el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento y amor. ¿Sí ven? ¿Cómo creemos o cómo vamos a creer que los jóvenes crezcan y maduren si no los hacemos parte, los vinculamos como parte de la iglesia? Ah, es que usted ya no es de la iglesia porque no viene a las reuniones. ¡Wow! ¿Sí me hago entender? No, es que usted ya no viene a la iglesia porque no se conectó a una reunión de Zoom. Ya no es de la iglesia. ¡Ey! ¿Cómo así? A eso voy en esta parte. Mírelo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese versículo me gusta mucho. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido una medida de gracia. Usted sabía eso, ¿no? Lo está diciendo el versículo 7, no lo estoy diciendo yo. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que Cristo reparte la gracia,
los carismas como él quiere. Entonces los jóvenes necesitan descubrir su medida de gracia y su don en el Señor. Eso es parte del trabajo de consejería pastoral y bíblica, ayudarlos a descubrir qué les ha dado Dios, qué tienen ellos del Señor, cuál es esa medida de gracia que el Señor ha suelto sobre ellos. ¿Cómo pueden ser ellos útiles en la iglesia y fuera de la iglesia con el don que Dios les ha dado? Eso también es parte del desarrollo de consejería con los jóvenes. Versículos 11 y 12. Él mismo constituyó, y está hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces acá, la consejería pastoral, escuchen esto es muy importante, la consejería pastoral nace y se sostiene en Cristo para ser ministrado a los jóvenes. Él constituyó pastores, ¿para qué? Y el pastor es el líder o es la persona, el servidor que asume el trabajo de guiar, de aconsejar a otros. Entonces la consejería, escuchen esto, pastoral y bíblica la sostiene y nace de Cristo para ministrarla a los jóvenes. Entonces tú y yo, cuando desarrollamos consejería con los jóvenes, estamos extendiendo lo que Cristo constituyó para ser extendido y perfeccionar a los santos, edificando el cuerpo de Cristo. De ahí lo serio y lo delicado de este ministerio, pues ya muchos de ustedes lo mencionaron ahorita, pero eso es parte de el desarrollo de la consejería con los jóvenes. Y lo último, versículos 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos, incluyendo a los jóvenes, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Entonces, la finalidad con los jóvenes en este proceso, ¿cuál es? ¿Cuál es el fin de todo esto? De aconsejarlos, de discipularlos, de guiar, de orar por ellos, de tenerles amor, paciencia, de corregirlos, de exhortarlos. ¿Cuál es el fin? Que sean perfeccionados, que sean edificados. ¿A la estatura de quién? Aquí les voy a afirmar un poco más lo que les hablé ahorita. ¿A la estatura de quién? ¿Del pastor? ¿A la estatura de la iglesia? ¿A la estatura del coaching? No, a la estatura de Cristo. Cada vez que yo tengo la oportunidad de ministrar a jóvenes, campamentos, retiros, charlas, iglesias, no puedo perder de vista esto. ¿Qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo lo que hago? Para que ellos sean edificados, perfeccionados, crezcan a la medida de Cristo. Cristo. Hermanos, es que nuestro epítome, nuestra medida de lo que hacemos con los jóvenes, si no es Cristo, realmente yo no sé entonces hacia dónde apuntamos. O sea, está todo perdido si no es Jesús. Tiene que ser Jesús. Tiene que ser Jesús. Yo tengo que ver a Cristo en el joven que estoy ministrando. Tengo que llevar a Cristo en el adolescente que estoy ayudando. Yo tengo que sentir en Cristo cuando estoy con el joven, llevándolo, orando por él, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, por eso les dije que esta es una base bíblica muy básica de lo que es el desarrollo de consejería con los jóvenes. Hacia dónde apunta, hacia dónde debe ir, hacia dónde se debe llevar. Muy bien, quiero dar unos minutos para otros comentarios, preguntas, queridos hermanos. En este día que ustedes han sido muy pacientes hoy conmigo, que no quiero que se entrecorte más. A mí no me gusta que estén escuchando ahí un computador sin imagen. Preguntas, comentarios, queridos. Aprovechemos estos últimos minutos para aquello. En el sílabo, voy recordándoles algunas cosas. En el sílabo que ustedes recibieron, yo lo tengo por acá, lo voy a mirar. Hay unas referencias bibliográficas que ustedes tienen allá de libros. Quiero recomendarles algunos para este tema que estamos viendo hoy.
Por ejemplo, el manual para consejeros de Josh McDowell y de Bob Hotester son muy buenos. Complementan parte de lo que estamos viendo acá y lo que les acabo de explicar. Ese manual de consejería de Josh McDowell, ¿no? Otro libro de la referencia bibliográfica que ustedes tienen ahí, que tiene algunos apartes buenos también que les recomiendo, es Cómo aconsejar bíblicamente de John MacArthur. También. Y hay otro, ahorita alguno de ustedes lo mencionó, perfecto, sobre la psicología. Hay uno que es la psicología pastoral de la depresión, de Jorge León, también es muy bueno. Si pueden echarle una ojeada, conseguirlo, excelente libro también, ahí está en la bibliografía. Creo que algunos de esos se consiguen online, se pueden comprar, bajar el PDF. Entonces, para que ustedes puedan tener acceso a eso también. ¿Ok? Bien, ¿no hay preguntas, comentarios? Oh, entonces hoy me ha ido bien. Bendito sea el Señor. O una de dos, o están entendiendo muy bien o no entendieron nada. Ay, 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 queridos hermanos. Voy a explicarles entonces esta siguiente diapositiva. Un aspecto de los padres. Eso los voy a mostrar. Una radiografía de los padres y adolescentes de los jóvenes hoy. Porque es que es muy bueno que miremos a los jóvenes que les mostré bíblicamente, pero también a los padres, ¿se acuerdan? Les hablé de Caín, pero ahora hablemos de los padres también. ¿Por qué? Porque el líder, el pastor, el consejero, el que quiere trabajar con jóvenes, con adolescentes, espiritualmente, relacionalmente, psicológicamente, también debe entender y conocer parte de la radiografía de lo que son los padres de las generaciones de hoy, o lo que usted y yo también a veces hemos sido como padres, los que somos padres acá, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Adán y Eva, que fueron los padres de Caín, ¿no? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pues Adán y Eva tampoco eran unas peritas en dulce, ¿no? Adán y Eva fueron padres que directamente desobedecieron las indicaciones de Dios. Usted lo ve allá en Génesis capítulo 1 al 3. De todo árbol del huerto podéis comer, pero de este no. Y fue lo primero que a lo que fueron llevados por la serpiente y lo primero que ellos hicieron en desobediencia. Ahora, mire algo interesante de Adán y Eva. Adán y Eva no tuvieron un modelo humano de padres. O sea, usted no se había preguntado esto, pregúnteselo hoy conmigo. Adán y Eva no aprendieron de otros hombres como ellos a ser padres. Tenían la fuente principal para ser los mejores padres y era Dios mismo. Pero ¿qué pasó? No la supieron aprovechar al máximo. Y me da la impresión, hermanos, que tenemos hoy padres parecidos a Adán y Eva, donde Dios les dice, no hagan esto, y es lo primero que desobedece. No permitas esto, y es lo primero que desobedece. O padres que no aprovechan la fuente máxima para ser padres y madres hoy, Dios mismo y su palabra. Padres que se siguen basando en modelos humanos, que son imperfectos. Otra cosa, si hacemos una radiografía de los padres como Adán y Eva, fueron padres que después de la caída, ustedes se dan cuenta, llenos de temor, de culpa, se escondían de Dios. Eso muestra temor, culpa. Le huyen a Dios. ¿Qué alternativas se hallaron? Se culparon unos a otros. Ah, no, la mujer que me diste. Ah, no, la serpiente. ¿Y la serpiente a quién le echaba la culpa? ¿Se dan cuenta? Entonces, entre ellos se echaron culpa. Adán no fue capaz de asumir su responsabilidad. Eva tampoco. Adán y Eva también fueron padres, si ustedes los miran como padres con Caín y Abel, que no dieron el lugar correcto a Caín y Abel. Eso no me muestra el texto de Génesis capítulo 4. Aparte de esto, recuerden que
Caín y Abel fueron engendrados en la naturaleza pecaminosa ya y caída, dañada de Adán y Eva. Entonces, fuera del Edén fue donde Caín y Abel vamos a decir, crecieron, ¿se dan cuenta? Pero Adán y Eva no me muestra el relato, ustedes lo ven allá en Génesis, lea Génesis del 3, 4, 5, no va a saber que Adán y Eva hayan sido padres, vamos a decir, cercanos a sus hijos, que conocían el corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque entonces Caín, ¿cómo llegó a hacer lo que hizo? Hay que preguntarnos eso en el relato, en el texto bíblico. ¿Dónde estaba Adán y Eva para cuidar el corazón de Caín? Y papás, les quiero decir algo. Los que son padres acá. Si hay algo por lo que tú tienes que trabajar y cuidar, es por el corazón de tus hijos. Porque cuando el corazón de tus hijos se aleja de ti, por lo general también ya se alejó de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Caín, ¿saben? No fueron padres cercanos, no tuvieron un proceder correcto con sus hijos. Si me permiten decirles acá en estos últimos minutos que tengo con ustedes, hermanos, yo sé que aquí hay pastores, líderes, que me van a entender en esto que les voy a decir, pero yo cometí muchos errores como padre cuando mis hijas eran pequeñas, adolescentes. Yo perdí mucho tiempo. Pude haber aprovechado más tiempo con ellas. Y Dios me enseñó. Dios en muchas cosas me disciplinó. Dios en muchas cosas me corrigió. Es que ser un mejor padre. Todavía Dios me dice, ¿cómo pretendes tú ministrar a jóvenes y adolescentes cuando estás haciendo estos detallitos con tus hijas? Cuídate de esto. Acércate de esta forma. De nada nos sirve, pastores, líderes y servidores, que en la iglesia nos aplauda, los jóvenes en los congresos y campamentos nos aplaudan, y en la casa nos chiflan, en la casa no nos creen. De nada nos sirve. Yo no veo a Adán y a Eva que hayan enseñado la forma correcta de acercarse a Dios a Caín y Abel. O sea, les enseñaron a hacer sacrificio, fíjate tú, pero acercar su corazón fue el problema de Caín. Ahora, ¿ustedes creen que Adán y Eva no se dieron cuenta de lo que pasó con Caín en contra de su hermano Abel? Claro, pero estos son los padres, Adán y Eva, que notan a sus hijos con crisis y no saben qué hacer, cómo manejar las crisis de sus hijos. ¡Wow! Por eso Caín terminó matando a Abel. ¡Qué triste y qué duro! Adán y Eva me muestra a los padres que tal vez hoy poco saben de ministrar a sus hijos, su corazón, sus problemas, de llorar con ellos, de estar con ellos, de sufrir con ellos. Fueron un poco pasivos como padres. Hay papás que creen hoy que los hijos lo aprenden todo por sí solos. No es cierto. Tenemos que enseñarle a nuestros... No des por sentado, papá y mamá, que estás acá, de tus hijos jóvenes y adolescentes, que ellos ya saben lo que es bueno y malo. Hay que enseñárselos. Hay que enseñárselos. No des por sentado eso. Termino diciendo esto y doy espacio para las preguntas. Hoy vemos entonces padres tal vez llenos de culpa y de temor, como Adán y Eva, se esconden de Dios, no asumen su responsabilidad, están lejanos del Señor, responden a Dios como ellos. Tuve miedo y me escondí porque escuché tu voz. No les enseñan a sus hijos, no impactan el corazón de sus hijos. Es una familia que los corazones de padres e hijos están lejanos y eso lo evidenció Caín. Entonces, si se dan cuenta, esta radiografía, por lo menos de Adán y Eva, nos muestra un poquito también para saber trabajar, no solo con los jóvenes, sino con los padres también hoy. Muy bien. Fanny y luego Daniela, cuéntenme, por favor. Saludos, bendiciones. Bueno. Hola, Arma. Yo estoy acá con la pastora Fanny. Sí, de apoyo. Eso está bien. Sí, en la parte de la tecnología sobre todo. Pero bueno, me toca bastante esto último que se ha compartido, porque de alguna manera refleja en parte una situación que yo viví. Yo estoy casado con una hija de la pastora Fanny. Yo soy su yerno favorito. Y
Santo Dios, tú estás en camisa de Santo Jesús de Israel, hermano. Gloria a Dios. Entonces, bueno, cuando yo nací ya mi papá era cristiano. Sin embargo, creo que como muchos, la crianza de mi papá fue bastante dura y bastante difícil. Y cuando él asume una responsabilidad, ya siendo cristiano también, de ser padre, había muchos vacíos en él. Que él tenía o teníamos muchas dificultades para acercarnos, para nosotros darnos un abrazo, decirle que lo queremos, incluso de nosotros hacia él. A veces era difícil decirle, papá, te amo. Lo abrazábamos, sí, en algún momento, pero darle palabras era algo difícil. La obediencia a él era bastante, por lo que comentábamos en la clase de la mañana con la hermana, ya yo sabía que si yo no hacía caso, pues me cascaban, me daban. Entonces, digamos que había ese temor allí, ese miedo. Y siendo sincero, hasta cierto punto no tenía cierto resentimiento, entrando ya en la etapa de la adolescencia. Pero resulta que después mi mamá es la que nos comenta a nosotros la historia de cómo mi papá pues había tenido también su crianza porque mi abuelo paterno pues lo abandonó a él. Y entonces digamos que habían esos vacíos que él no sabía cómo llenar. Y digamos nosotros ya con cierto conocimiento del evangelio, y empezamos también nosotros a crear los espacios y acercarnos a él. Y hoy en día pues puedo dar gracias a Dios que se rompió esa distancia, esa brecha, ese muro que había entre nosotros. Y hoy en día nosotros compartimos bastante. Pero sabe que eso es algo que hoy en día no se trata dentro de las iglesias muchas veces en cuanto a la relación padre-hijo. Y en las iglesias están asistiendo jóvenes, y no hablemos solamente de jóvenes, sino también adultos que usted lo ve en la iglesia, que se gozan, que saltan, que lloran, pero cuando regresan a su casa se encuentran con una realidad que les saca lágrimas, no precisamente de alegría. Entonces, la verdad, esto ha sido muy, muy enriquecedor para nosotros, y a la vez que me ha ayudado a entender ciertas actitudes en mi padre o ciertos comportamientos o el porqué de ciertas cosas. Ahora que la estás escuchando en este diplomado, yo puedo decir, por eso mi papá esto, por eso mi mamá aquello. Entonces creo que realmente es un espacio que debemos aprovechar bastante y nos sirve. Pero también quiero hacer una pregunta. Y al momento de hacer la restauración familiar como consejero, ¿hasta qué punto una vez cuando da un consejo, cuando uno trata de ayudar, lo que una vez recibe es, hermano, no me juzgue, no me señale? Entonces hay veces que se malinterpreta el dar un consejo con el que la persona cree que lo están juzgando. Entonces, digamos como que algunos tips, algunos consejos para uno acercarse a la persona en pro de una restauración familiar. Queridos estudiantes, parece que tuvo problemas el profesor Lipney con su conexión. Cualquier pregunta la pueden hacer a través del... Ahí se conectó de nuevo. Hola, sí, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero gracias, mi hermano, el que estaba dando tu aporte. Alcancé a escuchar a la última parte de lo que decías de tus padres y todo eso, excelente. Y bueno, yo creo que eso es parte de la dinámica que Dios usa para que nosotros también como consejeros, pastores y líderes podamos aplicar e implementar en nuestro ministerio, ¿no? La raíz a veces de lo que vemos, no solamente en nuestros padres, sino en los padres también de los jóvenes y de los adolescentes también. Jenny, Daniela, Margarita, ustedes tienen mi correo, envíenme las preguntas sin ningún problema. Ustedes me envían las preguntas, yo me tomo el tiempo para contestarlas, para responderlas. Entonces, para que lo hagamos así, digamos que ya por hoy vamos a dejar así. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por su atención y espero que terminen de pasar
Fin de semana bendecido en el Señor. Dios les guarde. El próximo sábado nos veremos.